Hola, estimadas amigas y amigos del Portal del Villegas, buenas tardes o buenas noches, según el caso. Hoy vamos a tratar varias cosas. Una de ellas es que en un foro, el Foro de Santiago, el presidente de la República fue bien enfático y contundente en llamar a la gente a ser, y voy a citarlo textual casi, los guerreros y los ideólogos que defiendan las ideas del sector con energía, con fuerza, con convicción. Ideas contrarias a la izquierda, por supuesto. Porque explicó lo que todos supongo que sabemos, salvo los socialistas. El socialismo, cualquiera que sea su nombre, ha fracasado en todas partes, lo hemos visto en el pasado, lo vemos en el presente y lo veremos siempre, porque su mecánica es inevitablemente conduce a eso. Y quiso hacer entonces de este Foro de Santiago a la antípoda, podríamos decir, del llamado, el infamoso Foro de Sao Paulo, que fue una especie de fiesta de los vampiros del marxismo. Se celebró hace unos años, se reunió ahí la izquierda, amparada en el Partido Comunista Cubano y otras organizaciones sectarias de ese tipo, y planearon cómo conquistar una vez más, a los pueblos latinoamericanos. Entonces, en este Foro de Santiago, Piñera quiere hacer lo mismo y llamar a una actitud guerrera, etcétera, y defender con convicción. Convicción que falta bastante en mucha gente que vemos dentro del propio gobierno de Piñera, dicho sea de paso, porque cuando uno escucha y ve lo que dicen algunos, y especialmente algunas de sus miembros, que andan poniéndole caritas al progresismo, uno no ve mucha convicción de nada, aunque ese es tema para otra conversación, ver hasta qué punto algunos de los elementos que están siendo transportados en hombros de la izquierda tienen algún valor per se, aunque los lleven en sus hombros las izquierdas. Ese es otro tema, un sábado a lo mejor, no sé. Tampoco es no sé si será muy realista llamar a tener una actitud más combativa a la gente de ese sector, porque nunca la han tenido realmente. Cuando se sienten ya arrinconados, a medias arrinconar están ahora, pero cuando se sienten realmente arrinconados, cuando ya en verdad están siguiendo el estado, el consejo de Alejandro Guillén, les están metiendo la mano al bolsillo, y no solo en el bolsillo. Los sectores de derecha no se ponen ellos guerreros y combativos, sino que tocan la puerta de los cuarteles para que combatan por ellos. Esa es la verdad. Las derechas, los sectores pudientes, aquellos que les va bien en la vida y que por lo tanto no se suman a ningún movimiento, porque para sumarse a un movimiento hay que tener un ardor interior, un rencor interior importante, junto con otros muchos. Esa es la fuente motivacional y humana de las izquierdas. En la derecha pasa lo contrario. Ahí hay gente que, en términos generales, estoy generalizando aquí, están conformes con la vida que tienen, con la situación en que viven, con el tablero de juego en el cual les va bien, y por lo tanto no son muy dados a sumarse a ninguna cosa. No son muy combativos, todo lo contrario, son bastante cobardes en general. Lo he dicho muchas veces aquí. Las actitudes que uno ha visto en Chile, y las he visto no solo ahora, las he visto siempre, cuando tienen problemas, cuando los están acosando, aunque sea solo en el plano ideológico, cuando les están atacando sus valores, si es que los tienen, cuando los están difamando, cuando los consideran unos explotadores, cuando los consideran unos canallas, unos fascistas, unos reaccionarios, momios, como se usaba antes, más bien se acobardan. Yo no veo muchas actitudes de valor, yo no veo muchas actitudes guerreras aquí de convicción de ninguna cosa en esos sectores. Yo los veo arrinconados, abriendo el paraguas, esperando que pase la tormenta, y llegado el caso van a ir vengan a salvarnos. Eso es. Así es que me parece un llamamiento en el desierto el del presidente Piñera. Ahora, si piensa él que va a poder algún día ideológicamente se va a poder derrotar a la izquierda, está sumamente equivocado. Porque la viabilidad, la permanente vida, el hecho que una y otra vez las izquierdas levantan cabeza, a pesar de lo ruinoso que son sus experiencias, se basa en un hecho muy sencillo que no lo va a cambiar Piñera. Estas ideas son pegajosas y levantan cabeza por la misma razón que lo hacen las religiones,
Por mucho que el cura de la esquina es un sinvergüenza, el de más allá es un pedófilo, en el Vaticano, como ocurría en el Renacimiento, estaba convertido verdaderamente en una casa de fruta. Da lo mismo, la promesa básica de una religión, de una secta, es lo que importa. Y la promesa básica de la secta de izquierda es que las masas, que son siempre mayoritarias, no olvidemos nunca ese detalle, van a vivir de ahora en adelante con maná caído del cielo, sin mayor esfuerzo, sin que estén entregándose desiguales porciones de los bienes de esta tierra por las distintas capacidades inevitables que hay entre los seres humanos, además dándoseles el gusto del gran día de la venganza contra los de arriba, colgarlos, como decía la Biblia, los ricos no llegarán al cielo, sería más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja. Hay permanentemente, si ustedes examinan el cuerpo doctrinario de los llamamientos religiosos o políticos, van a encontrar el mismo elemento de rencor enfocado contra los de arriba que los han estado zapateando durante toda la vida. El día de la cuenta, de la gran cuenta, el día de la guillotina, el día de Dios mandando a los ricos al infierno, ese día lo esperan las masas. Esperan además que se les prometa el paraíso, en este caso el paraíso comunista. Bueno, todas esas ofertas, esos ofertones, son muy atractivos para las masas y siempre lo han sido. Porque la historia humana está constituida sobre la base de la desigualdad, por muchas razones que son inevitables y que son incluso justas, muchas veces. Porque el que más hace, más sabe, más puede, es más inteligente, o es más vigoroso, o es más energético, acumula más. Y esa acumulación por sí misma comienza a acumular más. Y se comienzan a generar diferencias que se traspasan a la familia, a clanes, a grupos completos. Y con el paso del tiempo, incluso si parten en las mismas condiciones, como más o menos partió la historia humana con comunidades primitivas donde, dada la pobreza absoluta, estaban todos en la misma situación, todos recolectando frutos caídos de los árboles, todas las historias, los ciclos históricos pueden empezar con la más absoluta igualdad y terminan con la desigualdad. Eso es una mecánica inevitable y ocurrió también en los regímenes comunistas, pues. Si en la Unión Soviética no existía esa igualdad que predican con los ojos en blanco de los púlpitos, cuando no están en el poder, no solamente no había igualdad, sino que los de arriba eran más que simplemente un agregado estadístico de los que están arriba. Era una casta con derechos distintos a los demás. Era lo que se llamaba la nomenclatura. Ellos podían viajar, los demás ciudadanos no. Ellos podían ir a tiendas especiales, se llamaban las diplotiendas, donde también iban los diplomáticos. Por eso se llamaban así. Así es que un credo que ofrece por un lado el maná y por otro lado ofrece la venganza, ofrece el día del ajuste de la cuenta, el ajuste de cuenta, le ofrece hasta el último infeliz la posibilidad de vengarse del tipo del lado que es más rico, que es más conocido. Ofrece eso y todas las revoluciones empiezan con una matanza espantosa, dicho sea de paso. Entonces, contra ese credo, contra esa realidad psicológica perenne de la historia humana, no hay ningún argumento lógico o económico que valga decirles, mire, resulta que mire lo que pasa en Venezuela, mire lo que pasó, mire lo que ha pasado por 60 años en Cuba, mire lo que pasó en la Unión Soviética, mire lo que pasó en Polonia, mire lo que pasó... No sirve de nada. De la misma manera que usted no va a ir a convencer a una beata de que no crea en lo que cree, dándole argumentos filosóficos. No sirve de nada. Así que este es un llamamiento al vacío, estimados amigos. La gente de izquierda puede estar tranquila, van a seguir con su credo hasta que se mueran y nadie se los va a poder quitar. Pasando brevemente a Venezuela, hubo una cierta novedad, porque ayer o anteayer me parece, las fuerzas de seguridad del régimen tomaron detenido, se llevaron a un personaje del círculo de Guaidó. Y yo creo que esa operación de tomar no a Guaidó, sino que a alguien de su círculo, un asesor de él, alguien que se mueve con él, es lo que los militares llaman un recon, una operación de reconocimiento, un sondaje, a ver cómo reacciona el mundo, cómo reacciona la gente de Guaidó, cómo reaccionan los seguidores de Guaidó con esta detención.
Y si la reacción es manejable, el día de mañana se toma a otro par de fulano y eventualmente se llevan a Guaidó. Es una operación, es un sondaje, un reconocimiento. A ver si es factible. A ver qué pasa. Probando las aguas. Eso es lo que es este arresto de esa persona. Porque si se trataba de arrestar al más importante había que partir con Guaidó, obviamente. Pero se hizo de esa forma. También algunos dirán que mandaron un mensaje, no sé qué mensaje podrían estar mandando que ya no sea conocido, pero de eso trata. Antes de continuar, y voy a continuar con el tema de las reacciones en Chile, a propósito del informe que comentábamos, analizábamos ayer de la señora Bachelet, o sea, de la alta comisionada, les quiero recordar a ustedes que no hay ninguna tienda online más grande para comprar joyas que Baumex, y eso tiene un montón de ventajas, pero la más importante de todas son dos. Primero, el objeto mismo que ofrecen, las joyas que ofrecen, todas hechas en metales preciosos, todas con diseños muy especiales, como la línea Bohème que les he mencionado tantas veces, que está inspirada en el arte morisco del sur de España, que a su vez está inspirado en la cultura arábiga que estuvo ahí durante siglos, más o menos unos 7 siglos. Pulseras de charm, qué sé yo, anillo, argolla, todo lo que tenga que ver con platería, con oro, con piedras preciosas, con diseños maravillosos en baumex.com. Y la segunda razón, 30% de descuento, amigas y amigos. A ver si encuentra eso, a ver si encuentra joyas tan lindas como esta y a ver si encuentra este descuento en otra parte. No señor, no lo va a encontrar. Así que entre a baumex.com. No le cuesta nada. A lo mejor usted no está pensando en este momento en comprar una joya. Si uno no está todos los días pensando en comprar joyas. Pero de repente uno mira, si vitrinea, para tener en mente para cuando se necesite algo. Entre y eche una mirada más, vale la pena ver. Las joyas son objetos hermosos. Después continuaré con el resto de mis sponsors, que me permiten, junto con ustedes, mantener este programa. Y respecto a lo que les decía, el señor Tellier, que preside el Partido Comunista, que yo creo que se debe afeitar con cemento en la mañana para mantener esa cara impasible mientras dice cosas como que el informe de la señora Bachelet, de la Comisión de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas, es preliminar. Preliminar. Y faltaría que la señora Bachelet visite el lugar para terminar. Ahora, pregunta. ¿Va a ir la señora Bachelet si ya su comisión le entregó todos los datos y qué sé yo? Yo creo que no sé a qué iría. Pero en caso que vaya, yo no veo por qué va a dejar de ser el informe preliminar y se va a convertir en algo distinto a lo que ya es. Salvo que Tellier crea que Bachelet puede hacer el milagro de Lázaro y resucitar a los 208 muertos del año 18 y a los 36 que van este año. O que cuando llegue ponga el pie en Caracas, la señora Bachelet, los supermercados totalmente vacíos se van a repletar de mercadería. Y los 3 o 4 millones de venezolanos que salieron van a empezar a caminar como para atrás y van a regresar, así como una película pasada en reversa. ¿En qué sentido podría completarse este examen que él lo considera un poquito parcial, ¿no? Preliminar, que es lo que han dicho otros también del sector? Faltarían más antecedentes. A lo mejor más muertos, puede ser que sean los antecedentes que estén faltando. Otro personaje, un señor Boris Barrera, dijo, no soy nadie, en eso tenían razón, no soy nadie para cuestionar el informe. Pero, qué modesto, no soy nadie para cuestionar el informe. Pero luego, después de decir que no es nadie, empezó a hablar y dijo que gran parte de la culpa de todas estas cosas son las sanciones de Estados Unidos. O sea, tenía que aparecer evidentemente el malo de la película, culpable de todo. Las sanciones de Estados Unidos, por información del señor Barrera, empezaron no hace mucho tiempo. Y el desastre del señor Maduro empezó con Maduro, hace mucho tiempo. Y en el fondo empezó con Chávez, antes todavía.
Solo que claro, si uno retrocede en el tiempo, es cuestión obvia, ¿no? Si uno retrocede en el tiempo, la enfermedad se va viendo más pequeña, es como si uno está con una enfermedad mortal, si uno retrocede, llega un momento en que llega al principio, y entonces recién estaba empezando. Mire qué odio. Pero no son las sanciones los culpables de que Venezuela esté en esta situación. Dejémonos de payasadas, por favor, ¿hasta cuándo? ¿Dónde tienes la cabeza, güey? Y luego este señor Barrera dio un argumento que lo encuentro yo francamente increíble desde el punto de vista de la lógica, desde el punto de vista de la moral, desde el punto de vista del sentido común. Dijo lo siguiente. Dijo, oiga, hay violaciones en todas partes, hay violaciones en Colombia, en México y en Chile. ¿Por qué estamos tan preocupados de las violaciones de Venezuela? Es decir, el señor Barrera está condonando las violaciones de Venezuela porque según él existen también en otras partes. Ahora, yo no he visto 208 muertos, 36 muertos en Chile últimamente. En Colombia había una guerra contra una guerrilla sangrienta que seguramente está cercana al corazón del señor Barrera, ese tipo de organizaciones guerrilleras. Esto me parece ya que ni siquiera es divertido. Decir eso ya demuestra una falta de criterio, una falta de criterio derivada de la voluntad, por tratar de salvar algo del incendio, por tratar de salvar algo de la imagen del señor Maduro, al cual quizás el señor Barrera le deba algo. Impresionante. Es impresionante cómo esta secta religiosa responde ante estas situaciones. No pueden haber los peores crímenes del mundo, informados por una organización internacional, por si acaso les hacía falta eso, y todavía siguen buscando que aquí lo que pasa es que esto es muy preliminar. Yo no veo cómo se empatan, de qué manera se podría, con un elemento complementario positivo, de hacer que se desvanezca el hecho de los 208 muertos, por ejemplo, del año 18, o de las torturas, o de la inmigración masiva. ¿Qué cosa complementaria podría empatar eso? Porque eso es lo que está esperando Guillé, que haya una información adicional que recabaría en persona la señora Bachelet, que va a permitir empatar la cosa. Ya no va a ser tan dura la cuestión. Pero repito, ¿qué hecho adicional puede hacer desaparecer los hechos que ya conocemos? Bueno, no tiene remedio. De ese sector, hasta el momento la única persona que por lo menos ha salido en la prensa haciendo una declaración honesta y decente es doña Carmen Hertz, que me entiendo que es comunista, pero dijo por lo menos que ella no puede dar una opinión distinta a la que da el informe. Carmen Hertz, yo no la conozco personalmente, no estoy muy de acuerdo con su teoría, con su iniciativa en el Parlamento, en el Congreso, de esto del negacionismo y una ley que va a estar prohibiendo a la gente que siquiera escriba un ensayo histórico académico sobre el gobierno de Pinochet, que no sea, por supuesto, más o menos cargado de tintas contra Pinochet. Si dice cualquier cosa favorable o cosa que no sea desfavorable, esa persona podría ser sancionada. No me gusta para nada. Pero al menos en este momento revela que tiene algo que no tienen los demás compañeros suyos. La voluntad por minimizar, por exculpar, por justificar a Maduro realmente ha llegado en los demás casos y en muchos otros casos que no han salido en la prensa. Es vergonzosa. Y digo muchos casos que no han salido en la prensa porque hay algunos en el sector, en la izquierda en general, no pocos en el Frente Amplio, que venían a renovar, ustedes saben, en el Universo, que apoyan plenamente a Maduro todavía, pero tienen por lo menos la cautela de no abrir la sanguchera. Pa' callao. Es el tipo de personas que yo conocí muy bien en los años 60. ¿Sí? Estas son meras reencarnaciones de lo mismo siempre. Estos jóvenes que se creen caídos de otro planeta a salvar el nuestro, son simples reencarnaciones de otro. No se dan cuenta, son clones. Y yo en los 60 escuchaba, cuando de vez en cuando se revelaba las situaciones que se vivían en el mundo socialista. Por ejemplo, cuando fue la famosa intervención rusa en Checoslovaquia, en Praga, el año 68, si no me equivoco. Yo los escuchaba
y no negaban la situación, pero la justificaban diciendo, bueno, son cosas que son necesarias, compañero, o aquí hubo un error, compañero, o en realidad la anduvo cagando Brezhnev, o quien fuera, que estaba en ese momento a cargo del buque. No era Brezhnev. Sí, creo que sí, era Brezhnev, pero da lo mismo quien fuera. Son las externalidades de la historia, compañero, son el costo social, compañero, son distorsiones que nos impone el imperialismo, compañero. Pero de todas maneras se perdonaba y se justificaba porque todos esos procesos, por distorsionados que aparecieran en el presente a nosotros, los ingenuos burgueses, pequeños burgueses, eran parte de un camino que conducía al futuro de la humanidad. Y ustedes pueden escuchar los mismos argumentos, si ustedes tienen paciencia y revisan la historia de la iglesia, de la cristiandad me refiero, y ustedes se remontan al siglo XIV o XV, cuando ya empezó la gente a rezongar por las prácticas de la iglesia. Ustedes van a encontrar en los defensores, en los apologistas de la iglesia, exactamente los mismos argumentos. Sí, la iglesia ha cometido pecados porque somos humanos, pero sigue siendo el camino a la salvación. Y por consiguiente, tenemos que aceptar esos errores y no podemos sumarnos a los enemigos de la iglesia, porque entonces la iglesia, que es la llave que abre la puerta que conduce al cielo, que es el camino a la salvación, va a dejar de existir o va a ser muy perjudicada, y eso es mucho peor que estos pecados que está cometiendo el papado o quien fuera. Esos eran los argumentos. Yo les sugiero que ustedes lean. Hay una historia de la cristiandad del señor Jules Norvich, que les recomiendo mucho. Este es un historiador del cual creo que les he mostrado alguna vez un libro. Ustedes van a encontrar los mismos argumentos. El creyente sigue creyendo, no importa qué pase, porque su creencia consiste en tener planteado en su mente una meta final de verdad, de belleza y de bondad absoluta, que lo justifica todo e incluso lo exige todo, incluyendo los crímenes. Son parte del costo del camino que conduce a ese cielo. Y por tanto, si existe un Maduro que deja la crema, si existe un Stalin que mata 30, 40, 50 millones de soviéticos, de rusos, si existe un Noriega, si existe un Chávez, si existen hechos como los que ocurrieron en Pol Pot, en Camboya, si existe un Mao Zedong, cuyos programas mataron a millones de personas de hambruna. Todo eso es muy lamentable, compañeros, pero es parte de la ruta que conduce a la felicidad universal de la humanidad. Y cuando está en juego la humanidad con sus infinitas generaciones del futuro, ¿qué importan 60 millones de muertos? ¿Qué importan 208 muertos en Venezuela? ¿Qué importa nada, compañeros? Si eso no es nada. Piensen grande. Bueno, esos argumentos, yo no crean que estoy bromeando, esos argumentos los escuché millones de veces. Cada vez que se planteaban esta discusión en la universidad con el tema, en esa época, de la invasión de los rusos en Checoslovaquia, eran estos argumentos que les estoy dando aquí. Y les cuento ahora rápidamente de Climo. Ya saben, estos aparatos a mi izquierda es lo mejor desde el punto de vista tecnológico. No solo le dan calor o frío, lo que usted quiera, la temperatura que usted quiera, con la velocidad que usted quiera, con la intensidad que quiera, más fuerte, más despacio, suavecito, sin ruido. No solo filtran el aire a la pasada, no solo gastan muy poca electricidad, no solo todo eso, sino que además usted no tiene que hacer una inversión millonaria. Usted arrienda este servicio por 25.990 al mes, por equipo, tarifa plana, si lo tiene prendido todo el día, todos los días, igual, 25.990. Es el sistema más avanzado que existe y por eso ganaron un premio el año pasado. Un premio de innovación mundial. Una empresa chilena. Así es que póngase ya en contacto con Climo en miclimo.com. Miclimo, no Climo solo. miclimo.com y solicite la visita de la gente de Climo, obviamente. Y si usted está a cargo de una empresa, ya sea que la esté iniciando, o es una empresa que ya lleva tiempo funcionando, quizás mucho tiempo,
ya sea una empresa muy pequeña o muy grande, ya sea una empresa que apenas existe en el papel porque usted la está recién iniciando. En todos los casos usted ya se topó o se va a topar con el problema administrativo, de la gestión, del dinero, el pago de impuestos, las platas que van para allá, para acá, contabilidades, auditorías, gestión administrativa. Esa es la parte más camote de una empresa. No puede usted simplemente fabricar un producto o entregar un servicio. Tiene que armar toda esta máquina administrativa y ahí están los problemas. Las administraciones suelen ser ineficientes. Se mantienen en el tiempo por inercia, pero están llenas de ineficiencia. Controller es la respuesta a sus problemas actuales o futuros. Controller es una empresa formada por una serie de expertos en el área de la auditoría y la contabilidad que trabajaron por muchos años, 20 años, en empresas de gran tamaño internacional y nacional, se juntaron para formar su propia empresa que es Controller y entregan este servicio a todas las empresas, desde las que están empezando hasta las más grandes. El servicio de revisar cómo está funcionando su administración, optimizarla, hacerse cargo de todos estos elementos de contabilidad, de auditoría, etcétera, en una atención de boutique y sacarle a usted un tremendo peso de encima. Fíjese que lo primero que ellos hacen cuando usted los contrata es hacer una evaluación general gratuita de cómo está funcionando su administración y darle recomendaciones para ponerla a punto. Controller le resuelve todos estos problemas. Ojo que viene abril, el mes de los impuestos, y hoy en día pagar impuestos es una complicación más o menos como el laberinto. Es un verdadero laberinto. Controller, estimados amigos, ahí está la dirección para que se pongan en contacto, controllerspa.cl, hay otros elementos para ponerse en contacto, sáquese ese peso de encima, páseselo a Controller para que le maneje estas cosas mucho, pero mucho mejor. Una vez más, no mire la hora, siempre se me olvida alguna cosa. Y solamente puedo agregar que la cosa del Brexit, la Unión Europea aceptó postergar un poco la fecha de salida, que era el 29 de este mes, pero estas son las condiciones. Si el Parlamento británico acepta en una tercera votación, por Dios que porfía la señora May, pero tiene sus razones ella, si acepta finalmente el acuerdo que ella ya tenía armado con la Unión Europea, en ese caso, dice la Unión Europea, les vamos a dar plazo hasta el 22 de mayo para que arreglen la legislación interna propia del Reino Unido, para hacer funcionar, para ponerla a punto con el acuerdo con Europa. Hasta el 22 de mayo, si aceptan el acuerdo de la May. Si no lo aceptan, tienen plazo solo hasta el 12 de abril, o sea, poco más de una semana, para hacer alguna cosa que no sé cuál podría ser, para resolver algo. Y eso es todo. Pero agregaron una frase muy significativa, dijeron, podría haber un plazo mucho más largo si el Reino Unido se decide por un bigger rethink, dijeron, o repensar en grande el asunto. Y la única forma de repensar en grande el Brexit es torpedear el Brexit. Yo no veo qué otra significación puede dársele a esta expresión bigger rethink. Es decir, si el pueblo, si se dan las condiciones que están medias moribundas, si no muertas, si se dan las condiciones en el Parlamento en que ya está saliendo y pasando cualquier cosa ahí, para darle otra vez al pueblo británico la oportunidad, que yo creo que muchos británicos la quieren, de votar de nuevo, ahora a sabiendas de qué se trata el asunto, cosa que no ocurría hace 2 años atrás, bueno, eso sería un bigger rethink. Yo estoy seguro, podría apostar mis minas de oro en Sudáfrica, mis depósitos de uranio, todos mis bienes terrenales, a que en una nueva votación gana el Remain, pero por lejos. Por lejos. Por eso que algunos lo rechazan totalmente esa opción. No porque crean que el pueblo británico va a votar de nuevo por irse y por lo tanto es un ejercicio innecesario y costoso, sino porque temen que esta vez ellos, que lo único que quieren, porque hay gente que es fanática del aislamiento británico, que nunca les ha gustado estar en la Unión Europea. Esto es una manera de pensar y funcionar de muchos británicos en las clases, de todas las clases que se remonta a toda la historia británica. Tiene orígenes que se remontan a la época de Alfredo el Grande, yo creo. A la época, a lo mejor, cuando era Britania, una provincia romana, no sé.
un afán de separarse, de excluirse. Si en el mundo manejan por la derecha, ellos manejan por la izquierda. Si en el mundo se usa el sistema métrico decimal, ellos usan un sistema irracional. La cosa es separar. Bueno, hay motivos, mecánicas por las cuales hay gente que nunca le gustó la Unión Europea y que ahora no permitirían un segundo ejercicio de referéndum porque saben que serían derrotados por lejos. Y yo creo que a eso apunta este Bigger Rethink que está ofreciendo la UK y en cuyo caso el Reino Unido, perdón, Unión Europea, y en cuyo caso les darían un plazo más largo. Eso no creo que ocurra. No sé lo que va a ocurrir, la verdad. Está tan enredada la cosa. Lo más probable, creo yo, pero cuando digo más probable no digo un 80% de probabilidad ni 90%, digo a lo mejor 51%. Lo más probable es que finalmente se va a aceptar el acuerdo de la señora May, por el que el mal menor. Y apretándose la nariz, para no vomitar, muchos oponentes del Brexit, armados por la señora May, van a votar por él por una cuestión, por último, de patriotismo, en evitar que el país se hunda en un desastre, como ya todas las cámaras y organizaciones empresariales de Gran Bretaña les han dicho ya abierta y derechamente al Parlamento. Supongo que hemos puesto fin a esto. Mañana entiendo que van a haber manifestaciones contra el almuerzo, no sé, manifestaciones por el almuerzo de Bolsonaro, manifestaciones por esto, por lo otro. ¿Qué más se puede decir, no? En cuanto al nivel mental de los que proponen. Alguien propuso, fíjese, que declararan persona no grata a Bolsonaro. Sectores que para ellos no es grato Bolsonaro, entonces piensan que todo el país tiene que declararlo persona no grata. El Estado chileno tendría que declararlo persona no grata. El Congreso, alguien tendría que declararlo persona no grata. Hasta ese extremo llega la inteligencia deslumbrante de algunos sectores. Y mañana vamos entonces a un sábado cultural. No sé exactamente todavía qué les voy a ofrecer para entretenerlos un poco. Ya voy a pensarlo en el curso de hoy viernes. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.